de este gran equipo, un equipo que se llama Orquesta Sinfónica de Yucatán. Digo, en Yucatán hay siempre bromeo con ello, digo, hay tres grandes equipos, están los Leones de Yucatán, los Venados de Yucatán y la Sinfónica de Yucatán. Los tres comparten el mismo apellido y yo me siento muy orgulloso de formar parte de este equipo de altísimo nivel. O sea, algo, lo que tienen en común estos tres equipos es que son equipos de primera división, de altísimo nivel, ¿no? Que nos gusta ganar y siempre jugamos para ganar. Unos juegan en canchas, nosotros jugamos siempre en un escenario, pero es un juego muy serio, muy arriesgado, sobre todo cuando en la programación hay grandes retos musicales, obras de altísimo nivel en complejidad. Y de ese equipo es el que estamos hablando hoy. Y te agradezco que abras estos micrófonos para que la gente que conoce poco o nada de la orquesta, pues sepan que Yucatán tiene una de las orquestas más importantes del país y es Yucateca. Y cuando digo Yucateca, el apellido pesa mucho y a veces han habido muchos cuestionamientos y decían, bueno, es que de Yucateca no tiene nada. Bueno, sin entrar en comparaciones, porque cada institución escribirá su propia historia, hay algo muy importante a destacar, sin cuestión de juzgar ni cuestionar. ¿Cuántos yucatecos tienen los Leones de Yucatán? ¿Cuántos yucatecos tienen los Venados de Yucatán? ¿Cuántos yucatecos tiene la Sinfónica de Yucatán? Tengo la respuesta, 20. 20 de una estructura de 65. Para algunas personas les parecerá mucho, para otras personas les parecerá poco. Y yo creo que muchas veces señalamos los proyectos sin tener datos. Como contador público que soy fanático de los números. Me encanta hacer números, me encantan las estadísticas. Entonces, puedo ser muy preciso con los números, pero al final de cuentas, lo importante acá es que hay 20 yucatecos en la orquesta. Y la pregunta es, ¿cómo se integra una orquesta? ¿Cuál es el criterio para integrar una orquesta? Yo te diría, ¿cuál es el criterio para integrar o para seleccionar a los integrantes de los Venados o de los Leones? Creo que el criterio es uno, calidad. Yo creo que los equipos de excelencia, de alto nivel, no miramos actas de nacimiento, miramos currículum, miramos desempeño, miramos la posibilidad de que tengan valores como trabajo en equipo, responsabilidad y una serie de elementos y habilidades, sí, habilidades, sobre todo Capacidades. capacidades que la gente debe tener. Entonces, más allá de un acta de nacimiento, es la excelencia. Y estos yucatecos que se han ingresado, te puedo decir, el último yucateco que se ingresó a la Sinfónica de Yucatán fue durante la pandemia, inclusive, un violonchelista egresado de la Escuela Superior de Artes hoy, Universidad de las Artes, es egresado de aquí. Entonces se hacen audiciones y gana la gente, pues, porque tiene las calificaciones para hacerlo. Entonces, más orgulloso, la verdad, me siento por el trabajo también que estamos haciendo en conjunto con la hoy Universidad de Artes de Yucatán, que está eh, permitiendo que yucatecos se estén formando en niveles profesionales en la música. Pero atendiendo puntualmente tu pregunta de qué está pasando en la Sinfónica de Yucatán, hubo un cambio de director. Regreso al mismo símil de los equipos. Todos los grandes equipos siempre están en busca de un director técnico y siempre cuestionamos, ¿no? Digo, la verdad es que no soy un especialista en ningún deporte en específico, me gusta estar enterado de lo que sucede en el deporte, pero por ejemplo siempre cuestionamos que si nombraron a tal o a cual en algún equipo como director técnico. Y aquí viene la similitud. ¿Cuál es la labor de un director técnico? Preparar el equipo, entrenar el equipo, y lo más importante, lo que siempre cuestionamos los que somos o no expertos en el deporte. Nos estamos empleando un partido y estamos cuestionando si nos gustó o no la alineación. De esa alineación, pues va a depender el resultado de un partido y una serie de variables tal vez que pudieran afectar, ¿no? Lo mismo pasa. El director de una orquesta sinfónica es este director técnico, ¿no? Es el líder moral, el líder profesional de un gran equipo y sucede algo muy importante en este equipo que es orquesta sinfónica, que el director al final de cuentas se vuelve este hilo conductor entre orquesta y el público. El trabajo, la dirección técnica del director se ve plasmada en la programación. Cada vez que inicia una temporada, el director presenta una temporada,
presenta autores, presenta obras, presenta ópera, presenta ballet, y solo puede ser de él esa responsabilidad, porque es el que se va a parar en el escenario a dirigir las piezas y las obras con un equipo. Ya el público, y aquí viene la otra parte muy importante, ya el público, con sus aplausos, con su presencia o con su ausencia, avalará el trabajo que está haciendo el director. El director no es un ente que se maneja solo, si bien obviamente forma parte, repito, de este gran equipo, y hay periodos, ¿no? El maestro Juan Carlos es el tercer director que ha tenido nuestra orquesta sinfónica. No olvidemos que cuando la orquesta inició, cuando iniciamos como institución, tuvimos la fortuna de contar con un director muy joven, pero muy experimentado, muy carismático, el colombiano, el maestro Juan Felipe Molano. Él tuvo a bien arrancar Nada el más y nada proyecto, menos. así es, del 2004 a 2007. En 2008 estuvo el maestro José Luis Chansabido y posteriormente se realizó un concurso donde participó el público, donde participaron los músicos, donde participó un jurado, y de ese concurso entonces sale el maestro Juan Carlos Lomónaco, ¿no? Quien estuvo 14 años al frente de la institución. Nunca aferrado a una silla, no hay que olvidar que la Orquesta Sinfónica es una entidad, es una orquesta de Estado, es una paraestatal. La institución que yo presido es una paraestatal con nombre de fideicomiso, que a veces medio confunden, pero bueno, es una paraestatal al final de cuentas, ¿no? Y obviamente cada cambio de gobierno, él fue electo en la administración de Ivonne Ortega. Él toma la batuta en 2009, era la gobernadora Ivonne Ortega. Recién creado el fideicomiso. Sí, de hecho, el fideicomiso surge por un decreto de ella. La gobernadora Ivonne Ortega crea el fideicomiso de la Orquesta Sinfónica, efectivamente, un decreto con fecha 2008, y en 2009 ya inicia operaciones la institución, ¿no? En 2009 el maestro Juan Carlos es electo, luego viene el gobernador Rolando Zapata Bello, quien da el aval que continúe el trabajo que el maestro Juan Carlos está haciendo. Bueno, ya hoy estamos pues enfrentando y estamos iniciando una nueva etapa con el maestro José Aria. En ese sentido, veremos en esta nueva dinámica, que es lo que me pareció, porque te compartí hace un momento que tuve la oportunidad de asistir al concierto del domingo pasado, veremos mayor inclusión de músicos, compositores, eh, originarios de Yucatán y piezas de yucatecos. Pues el armado de cada programa, de cada vez que vamos a un concierto, se nutre, obviamente, hoy creo, de dos vías muy importantes. De la música que se hizo en el pasado, ¿no? Desde el barroco, desde 1700, el clásico, finales del 700, el periodo romántico 1800. Estamos hablando de música de compositores ya fallecidos, de siglos pasados. Pero también es muy importante, sin duda alguna, incluir en la programación lo que los músicos están haciendo en Yucatán y en el resto del país. Porque hablando de creo que me gusta hacer comparaciones y no son muy válidas, aclaro, pero a veces siento la mejor manera como de explicar algún tema que a veces me dé trabajo explicar, pero espero ser claro. La literatura, yo preguntaría, ¿qué leemos? ¿Todos los días estamos en la búsqueda de autores yucatecos? ¿Cuántos autores yucatecos leemos? ¿Cuántos mexicanos? De pronto los que defienden, aquí viene una parte muy interesante, de pronto los que defienden que en la orquesta, por ejemplo, no toca música yucateca, yo le pregunté cuántos autores yucatecos lees. Y a veces su ideología está más basada inclusive en autores extranjeros. Me ha tocado conocer gente que defiende esa parte y ves en su biblioteca y todas las versiones de cualquier autor de fuera. Es importante. Yo creo que una mente educada nos obliga a leer de todo. A los clásicos, a los autores universales. Yo creo que en nuestras bibliotecas hay literatura obligada. Que yo siempre bromeo y digo, hasta en la literatura hay canasta básica. Totalmente. También en la música. ¿Cuál es esta Totalmente. canasta básica en la literatura? Por supuesto hay que leer pues, a Shakespeare y nos podemos ir cada quien, ¿no? Por países o por autores o por géneros, todo se vale.
pero hay que consumirlo. Y también nos damos la oportunidad. Lo mismo pasa, a veces empezamos un libro y lo dejamos asentado. La pregunta es, no todo lo que se hizo en el pasado fue bueno. Estoy convencido que no todo lo que se está produciendo hoy día, independientemente del género artístico, tampoco es bueno. Muchas obras que fueron estrenadas en el pasado fueron castigadas y fueron cruelmente, de verdad, o sea, casi casi no se volvieron a tocar, fueron fracasos en su momento. Hoy son joyas de la música. Es una cosa increíble, no sé si cambió la manera de percibirlo. Hay que entender también, muchos temas eran prohibidos, ¿no? En el 1700 o en el 1800, y bastaba que un rey o un emperador prohíba un tema, y pues eso auguraba un fracaso seguramente en una ópera o en un ballet, ¿no? Hay mucho de eso. Lo mismo está pasando en la música. Yo creo que, por supuesto, una agrupación musical como la Sinfónica Yucatán o la Sinfónica de cualquier estado del país, sin duda alguna debe incluir en su programación música universal y la música que se está produciendo hoy en día. Por supuesto, es una obligación, si no, ¿para quién compone los compositores? ¿No? Si no es para que su música sea tocada. Y por supuesto, regreso un poquito a la comparación que hacía con los directores técnicos. Cada director técnico de un equipo arma sus jugadas, como decimos coloquialmente. Hoy estamos trabajando junto a la mano con el maestro José Arián. Nos está presentando una programación donde él sí estamos notando y estamos viendo una presencia muy importante de autores mexicanos en la programación, que yo creo que es muy, muy importante. Yo creo que como mexicanos debemos sentirnos orgullosos de lo que se está produciendo y también debemos aprender a consumir lo nuestro, ¿no? Así como presumimos joyas literarias, no sé, Rulfo Paz, Fuentes, también en la música, no solo es Moncayo, no, desgraciadamente nos queda un poco corto el léxico cuando hablamos de música y fuera de Huapango ya no sabemos qué decir. Clásica mexicana. Y de eso nos está pasando porque no nos estamos dando la oportunidad de escuchar y de explorar lo que es, hay mucho más allá de Huapango, ¿no? Que por cierto me encanta, ¿no? Es precioso. Contador, muchos tienen la duda de cómo se conforma el patronato de la Orquesta Sinfónica y mucha gente vincula en el imaginario colectivo, para referirme, que es el patronato el que sostiene a la Orquesta Sinfónica y que pareciera que la labor del fideicomiso es un tanto más burocrática y que la difusión y demás está a cargo del patronato. ¿Podrías aclararnos la Sí, función específica del patronato? muy, muy, muy precisa tu pregunta y qué bueno que me la haces, porque efectivamente yo creo que en el colectivo hay o ha habido o ha existido un poco esta duda de pues, la orquesta a quién pertenece, ¿no? La orquesta es del Estado. Eso es lo primero que hay que tener muy claro. La Orquesta Sinfónica de Yucatán en sus inicios dependía del Instituto de Cultura. Del 2004, cuando surge, hasta el 2007, formaba parte de los grupos artísticos del Instituto de Cultura, como está la Orquesta Típica Yucalpetén, el Ballet Folclórico, la Orquesta Caranera. Sin embargo, surge la oportunidad en su momento y la necesidad de potencializar la orquesta, de llevarla a un nivel más alto, donde, aquí viene algo importante, del por qué nuestro modelo y por qué funcionamos como funcionamos. Cuando se crea el fideicomiso, y esto yo creo que para los gestores culturales puede ser algo muy interesante lo que les voy a plantear, es una experiencia que nosotros vivimos y fue un modelo de gestión cultural que creamos en su momento. El gobierno del Estado y de los estados y del país obviamente tiene una carga muy importante en muchas otras ramas. Y hacer responsable al Estado de la cultura es muy oneroso. Es muy oneroso, o sea, de por sí ya hay una carga muy grande. Entonces, cuando se pensó en crear y hacer una orquesta de alto nivel, la idea fue impulsada de don Adolfo Patrón, que fue un empresario muy importante. Sabemos, creó la marca Resistol, orgullosamente yucateca. Para los que no lo saben, Resistol es un producto que surgió de una mente y manos yucatecas. Don Adolfo siempre vendió la idea de que la orquesta sinfónica debería trabajar con tres fuentes de financiamiento. El gobierno, el Estado, que pone una parte importante, el patronato, que pondría una segunda parte, y la taquilla. Esto verdaderamente hizo un modelo muy revolucionario en su momento porque estamos acostumbrados, si miramos nuestro entorno, todas las orquestas del país están financiadas y auspiciadas al 100%.
¿Y a qué nos lleva el que los proyectos culturales estén financiados al 100%? Pues yo lo he notado, lo he vivido, no solo en las orquestas, sino en muchos modelos o grupos culturales donde todo está pagado al 100%, pues de pronto a los directivos no les importa si llegó la gente o no. Todos tienen garantizado su sueldo, la quincena va a llegar, y si la sala está llena o vacía, a nadie le importa. En nuestro caso, con la Orquesta Sinfónica de Yucatán, no es una opción que la sala esté llena o vacía, tiene que estar llena. Tenemos que generar recursos porque la taquilla nos obliga a generar recursos para poder mantener y sostener el proyecto. O sea que es un proyecto de la Orquesta Sinfónica, es un modelo de gestión cultural muy interesante donde las tres partes tienen que poner y tienen que generar lo que tienen que generar. O sea, en Figarosi, como decimos, se tiene que trabajar en serio y la sala tiene que estar llena a como de lugar. ¿Por qué? Porque la taquilla, repito, es y será una fuente de financiamiento importante. Y yo creo que eso nos hace distintos a las demás orquestas del país. Que mientras muchos proyectos, o la mayoría de lo que es cultura, está financiado al 100%, subsidiado totalmente por el Estado, la orquesta no. Y qué bueno que me das la oportunidad, porque de pronto he escuchado mitos, leyendas, historias que se han creado en torno a la orquesta, que me encanta escuchar, es muy importante escucharlas, pero también es importante aclararlas, ¿no? Me encantaría, de pronto escucho cada fantasía de que no, que en la orquesta hay mucho dinero, digo, pero ¿en cuál? Les digo, porque en donde yo trabajo no, entonces tenemos que generar el dinero. Y gracias a esta generación de recursos hemos logrado hacer giras. O sea, decir que eres la mejor orquesta del país es muy fácil. Digo, todos pecamos de vanidad en algún momento y decimos, somos los mejores. En nuestro caso, lo hemos dicho, pero lo hemos demostrado. La Orquesta Sinfónica de Yucatán se ha presentado en los mejores escenarios del país. Hemos estado más de una ocasión en la sala en Nezahualcóyotl del complejo del campus de la ciudad universitaria, con un programa, una vez llevando Mahler, increíble, una experiencia increíble. La gente no creía que una sinfónica de provincia pudiera tocar Mahler. No, podemos tocar eso y más, y hemos tocado eso y mucho más, ¿no? Y de eso hablo cuando me refiero al hecho de demostrar las calidades que tiene nuestra orquesta. Hemos presentado, bueno, me ha tocado producir, me declaro un amante de la ópera, me fascina la ópera, y una de las situaciones que más lamenté durante la pandemia fue haber dejado de producir ópera, porque las condiciones no lo permitían, porque siempre, cada año estrenábamos un título de ópera. Y a nivel país, ya nos habíamos ganado una reputación muy importante como una casa importante productora de ópera. Y es un gran reto. Yo siempre digo, si buscamos un poco información sobre ópera, nos vamos a dar cuenta que es uno de los espectáculos más completos. Y y uno de los motivos por los cuales yo me siento muy orgulloso de formar parte de este equipo es que estoy convencido que el tiempo que he estado en la Sinfónica de Yucatán hemos hecho proyectos que nunca antes se habían hecho en Yucatán y que gracias a que lo pusimos en la agenda fuimos cambiando la historia cultural de Yucatán. Pusimos títulos que nunca se habían hecho en Yucatán, títulos de ópera, producciones como nunca, unas grandes producciones y además hechas acá. Encontramos, Yucatán tiene un talento muy impresionante para escenografía, vestuario, bueno, y implementando titulajes, o sea, tú vas a una ópera que hacemos y si la ópera está en francés, italiano, alemán y no entiendes el idioma, no hay problema. Tenemos el teatro lleno de pantallas para que en tiempo real vaya siguiendo la traducción de la ópera. Entonces hemos implementado muchos proyectos, hemos traído a la Compañía Nacional de Ballet, ¿no? En 2019, previo a la pandemia, hicimos Cascanueces. Entonces, si revisamos, estoy convencido que sí hay un antes y un después en Yucatán a raíz de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Yo creo que digo, lo que se ha hecho en Yucatán, yo, regresando a las comparaciones, como imagínate una sociedad sin bibliotecas, imagínate una sociedad sin acceso a la literatura universal. La música es literatura. ¿Sí? La única diferencia es que los compositores usan una partitura, ¿no? Y entonces es literatura universal. Y esa posibilidad de que cada fin de semana la Sinfónica de Yucatán nos pueda leer ese maravilloso testamento que de plumas y mano nos dejó Bach, Mozart, Beethoven, hasta hoy nuestros días, el recién fallecido Javier Álvarez, de quien hemos tocado
tocamos varias obras de él, bueno, Basulto, un joven, una promesa yucateca. Yo creo que después de Daniel Ayala, y tuve la oportunidad de decírselo al maestro Basulto la semana pasada, creo que después, desde Daniel Ayala en los 40 que vino a revolucionar la música en Yucatán, la música académica en Yucatán, Basulto viene a romper esta maldición de no haber un director formado, que haya estudiado formalmente, así graduado. Basulto hace 2 años terminó el doctorado en dirección de orquesta. O sea, él es un director formado como director de orquesta, ¿no? Por eso tiene ya, tuvo la oportunidad desde el año pasado, su debut con nuestra orquesta, inmediatamente su debut con Sinfónica Nacional, y yo le auguro una carrera extraordinaria como director de orquesta y como compositor, que ya la tiene, ¿no? Entonces, eso también ha cambiado Yucatán. La Orquesta Sinfónica de Yucatán no hubiera tenido sentido si no hubiera nacido junto con la ESAI, hoy Universidad de las Artes. Siempre digo, son siameses, fueron casi siameses o gemelos, nacieron juntos. ¿Por qué? Porque un proyecto como la Sinfónica no tiene sentido si no realiza una labor educativa. Cuando se hizo la Sinfónica de Yucatán, muy criticado en su momento, muy criticada, decían que ¿por qué traemos músicos de fuera? Yo les decía, ¿dónde agarro un oboe? ¿Dónde agarro un fagot? ¿Dónde agarro 4 cornos para tocar? O sea, cualquier orquesta sinfónica necesita mínimo 4 cornos. 3 fagotes, 3 oboes. ¿Dónde? Díganme dónde. Y si hay algo que no sé, por favor. No habían, por supuesto que no. Y hoy, te digo, 20 yucatecos en la Sinfónica de Yucatán. Imagínate, más todo lo que viene. Eso, para mí, ha sido el acierto más grande que la Sinfónica de Yucatán ha hecho junto con la Universidad de las Artes, bajo la visión en su momento de Domingo Rodríguez Semerena, que fue el director del Instituto de Cultura en ese entonces, que tuvo a bien liderar el proyecto de la Orquesta Sinfónica y de la Escuela Superior de Artes de Yucatán en su momento. Contador, bueno, y antes de pasar a la siguiente pregunta, específicamente, ¿cuánto aporta el patronato entonces? El patronato año con año, nosotros como institución firmamos un convenio, aporta 5 millones de pesos. Y aquí, bueno, el reto es que el patronato tiene que pasar la charola entre empresas, entre personas. Hay una gran lista de patronos que se le llaman, que realmente no son ni empresarios ni nada, son donantes, nada más, que no reciben nada a cambio, importante también. Porque luego decían, no, porque los del patronato se sienten dueños de la orquesta. Por supuesto que no, ni siquiera boletos los regalamos. Inclusive tienen, además de su donativo, tienen que adquirir sus boletos. Nadie tiene boletos gratis en la Sinfónica, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan las finanzas? Digo, con estas 3 partes: gobierno del Estado, los 4 millones del patronato y la taquilla va a variar. ¿Por qué? Hay una fórmula matemática muy simple. A mayor número de conciertos, mayores ingresos. A mayor número de proyectos complejos, no es lo mismo un concierto convencional, como vamos a tener este fin de semana, por cierto, hoy en un rato, que presentar una ópera, ¿no? La ópera, pues obviamente te obliga a poner una tarifa, un boleto de 800 o 1000 pesos, o Por ballet, todo lo por que ejemplo. implica, por supuesto. Claro, exactamente. Entonces, no hay un monto fijo, hay un mínimo. O sea, la regla en Figaro, si es cada concierto, tiene que ser autosustentable, autofinanciable. Eso es una regla elemental, ¿no? Entonces, con esa regla logramos finanzas sanas, nos obligamos todo el equipo a trabajar, a ser promotores de lo que hacemos para que la sala de conciertos siempre permanezca llena. En ese sentido, lo que acabas de comentar respecto a que la orquesta debe tener también una labor educativa, ¿cuáles son los programas didácticos con los que hoy cuenta o las actividades didácticas en las que colabora o coadyuva la Orquesta Sinfónica hoy día? Desde el 2015 lanzamos un programa, de hecho somos la única orquesta en el país, a eso se lo presumo. En 2015 lanzamos un proyecto que se llama Sinfonízate. ¿En qué consiste Sinfonízate? Es todos los viernes a las 9 de la mañana, son conciertos exclusivos para estudiantes. ¿A quienes recibimos? Estudiantes a partir de 6º grado, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado. Inclusive ahora estamos recibiendo gente, a los adultos mayores de la universidad, de la licenciatura que creó la Universidad Autónoma de Yucatán para adultos mayores, y también tenemos allá, ya estamos recibiéndolos. ¿Qué logramos con esto? Sinfonízate es un programa de formación musical continua. Y cuando decidimos crear Sinfonízate, estábamos en una situación complicada de qué hacer y diferenciar como
como dice Gil Lipovetsky, hay una frase que me marcó mucho. Los que trabajamos en la cultura debemos tener mucho cuidado en tener la línea clara entre lo que es hacer cultura y entretenimiento. No es lo mismo. A veces creamos proyectos y nosotros, sin darnos cuenta, lo único que estamos generando es entretenimiento. Actividades o proyectos efímeros que no dejan nada y que cuestan mucho. ¿Qué es Sinfonízate? La oportunidad y la posibilidad. Por ejemplo, hoy tuvimos alumnos de la UADY, Facultad de Medicina, Matemáticas, etcétera. La mayoría de ellos era la primera vez que se estaban en un concierto de la Orquesta Sinfónica. ¿Qué estamos haciendo con esto? Formando públicos. Y formando mejores seres humanos. Porque el público ese es otro tema. Hay temas muy macabros sobre el público. Pero sí formando mejores ciudadanos. Hace un tiempo leí una frase que me encantó que decía que en la infraestructura de una sociedad la forman las mentes. La mejor inversión que puede hacer una sociedad, un gobierno, es en las mentes educadas, las mentes cultas. Esa es la mejor infraestructura. ¿Qué ganamos nosotros con llevar a los estudiantes a los conciertos? Esa persona que vaya y escuchó hoy la quinta sinfonía de Beethoven, la sexta, o a Tchaikovsky, por ejemplo, hoy vamos a tocar la serenata para cuerdas de Tchaikovsky, ya no es la misma persona. Ya se enfrentó con algo diferente que en su vida había visto o escuchado. Y de eso hablo, de que la orquesta en Sinfonízate todos los viernes que tenemos, mira, de 2015 a hoy, hemos recibido más de 26,000 estudiantes, contaditos, con números de escuela, llevamos un registro. Mi defecto es la matemática, me encantan las estadísticas, me encantan los números, me encanta todo. Tengo la estadística perfecta desde el día 1 en 2015 hasta hoy de Sinfonízate. Las cifras son de 26,000 estudiantes. Si descontamos 3 años de pandemia, hoy estaríamos rondando más de 30,000 jóvenes, niños que ya fueron a la orquesta sinfónica. Y no hablo de entretenimiento, no hablo de montar payasitos y botargas para que el niño se entretenga. No, los enseñamos a cómo comportarse en una sala de concierto, cómo llegar, a restringir el uso, no a prohibir, a restringir y administrar el uso correcto del celular. Porque hoy día ya no puedes contar Tan esto. importante. No se puede. Tenemos que educar, tenemos que convivir, tenemos que aprender a administrar el tiempo de los equipos electrónicos. Y tener a un estudiante 2 horas, hora y media, lo que dura el concierto, sentado, escuchando, con una explicación. El maestro Arián, ahí sí le ha aportado muchísimo el tema de Sinfonízate, se da la oportunidad de platicar más con los jóvenes, con los estudiantes, de explicarles las piezas. Y la experiencia se vuelve verdaderamente importante. No es la típica visita o el paseo nada más. Ay, sí, vamos a pasear. No, realmente yo creo que ganamos mucho. Cuando estábamos en el Peón Contreras, inclusive hay un folleto y ahí estaba la explicación de la historia del teatro, del propio José Peón Contreras, ¿no? ¿Quién era? La gente no sabe quién es Peón Contreras, ¿no? Y bueno, todo eso es lo que ganamos con Sinfonízate. Somos la única institución, la única orquesta en el país que tiene ese programa serio. Y la verdad siempre ha sido mi vocación. Yo el tema yo no soy ni profesor ni nada, pero le apuesto mucho al tema de la educación. Y cuando estuve, bueno, lo mencionabas en mi semblanza, decías, los mejores recuerdos que yo tuve con mi acercamiento a la trova, que la verdad es una de mis otras pasiones, además de la ópera, amo la canción yucateca, me encanta, la verdad, la escucho mucho. Tuve la oportunidad, sí, estuve 2 años en el museo, tuve la oportunidad de conocer a una mujer excepcional, doña Rosario Cáceres, doña Charito, nieta del papá de la música yucateca, nada más y nada menos que tuve la oportunidad. Y ella fue mi maestra en el mundo de la trova, en el mundo de la música, y aprendí a conocer, a valorar y a querer lo que es la trova, ¿no? Pero yo implementé en ese entonces un programa y recibíamos cientos de niños al mes en visitas guiadas en el Museo de la Canción Yucateca.
guardo celosamente recortes, videos y los veo. Bueno, yo tenía 21 años en ese entonces, ya fue hace mucho. Es Y, tragaños, es y tragaños. recuerdo muy amenamente que, por ejemplo, todo el recorrido, el rally que hacíamos con los estudiantes, concluía con un concurso de canto con los estudiantes, ¿no? Y era una cosa impresionante. O sea, la verdad digo, esta vocación de ayudar a los estudiantes a consumir cultura, creo que es algo que de manera personal es algo que con lo que yo, si tú me dices cuál es uno de los logros más importantes de tu gestión en la orquesta, es esa. O sea, estas 25,000 personas que les hemos cambiado la vida, para mí eso es más que la gente que va a los conciertos, que también es la estadística. Digo, en 20 años te puedo decir cuánta gente ha asistido y cuántos conciertos hemos hecho, pero para mí ese dato es muy simbólico. Pero además hubo algo que me sucedió hace unos años, imagínate, la orquesta va a cumplir 20 años. Sinfoniceta lo arrancamos en 2015. Hubo una persona que llegó en 2015 en sexto de primaria, hoy está en la universidad. Y me dijo, yo vine, no sé qué, y escuché tal. Y la ventaja de este programa es que puede venir las veces que quiera. Cada viernes si quiere y va a escuchar algo diferente. Entonces ya no es nada más el limitarse a escuchar una pieza una vez en tu vida. Puedes ir las veces que quieras. Y la experiencia que eso implica, Sí. ¿no? Y si alguna institución educativa nos mira, contador, y quiere acercarse o formar parte de este programa, ¿cuál es la vía? ¿Cuál es el conducto? Nuestro sitio web, muy fácil, en www.sinfonicayucatán.com.mx. Ahí hay un apartado que se llama Sinfonízate y ahí está el registro. Lo único que tienen que hacer es elegir la fecha y poner cuántos alumnos, es todo. O al 999-923-1334. Repito, 999-923-1334 con Grisel Paul, la licenciada Grisel Paul, que es la encargada del programa Sinfonízate. Gracias, contador. Con esta nueva dinámica, la Orquesta Sinfónica de Yucatán planea hacer giras por municipios. ¿Tienen ya algún plan respecto a eso? Un plan como tal, no. El tema, regresando un poquito a estos equipos de alto nivel, es envidiable ver, ¿no? Como pues, los grandes equipos tienen grandes estadios, pues, necesitan condiciones mínimas, ¿no? Digo, a los Venados no los pueden jugar en cualquier cancha, ni los Leones, ¿no? Ahorita van a remodelar, ¿no? Qué padre. Desgraciadamente, en el ámbito cultural, yo creo que no contamos, para los que disfrutamos y trabajamos en la cultura, Infraestructura. no contamos con esa infraestructura. Todo el tiempo vemos en los municipios remodelando, y qué bueno, no es queja, qué bueno, ¿no? Que los municipios todo el tiempo andan remodelando sus canchas, sus campos de béisbol, de softball, qué bueno, pero la cultura no corre con la misma suerte. ¿No? Hoy recién estuvimos en digo recién porque es bastante nuevo, el Teatro José María Iturralde en Valladolid, precioso por cierto, teatro me sorprendió gratamente, pero fuera de Valladolid yo preguntaría, ¿qué otros municipios tienen teatros? No hay teatros, desgraciadamente, ¿no? Ojalá que en el futuro, estoy convencido que sí, los nuevos políticos, ¿no? Vean y entiendan la necesidad de que los estados, las personas, los municipios necesitan crecer en el deporte, en la cultura, en el arte, en mantener sus tradiciones. O sea, tenemos que trabajar parejo. Entonces, ¿por qué? Porque no todos nacemos con el don del deporte. Y hay que entenderlo, o sea, los que nos gobiernan deben comprender que no comprendemos y no gobernamos nuestros gustos, nuestras pasiones, gobernamos gente plural. Hay gente con discapacidad que no puede hacer un deporte, pero sí puede ir a una casa de cultura, como creo que atinadamente está haciendo la actual administración del gobernador Mauricio Vila, de reactivar las casas de cultura, digo, y ojalá, digo, que los gobiernos mejoren esto que se está haciendo y lo tomen más en serio, porque repito, no todos nacemos, digo, yo no fui nunca un gran deportista, de verdad lo admito, o sea, los que me conocen lo saben, mis pasiones son otros, yo amo la lectura, amo la filosofía, me encanta la música, me gusta el ballet, me gusta, digo, me gusta el ballet, verlo, no hacerlo, obviamente, no puedo, pero el deporte no fue lo mío. Y la vida me llevó a otro tipo de consumir otro tipo en el caso, cultura, arte, ¿no? Y estoy seguro que el interior del estado está lleno de eso. No todos nacimos con una pelota en la mano, con un balón, con un bate.
Muchos nacemos con el libro bajo el brazo, con el deseo de aprender música, de escuchar música, de tocar un instrumento. Esta semana está tocando con nosotros una chica, y es un caso excepcional, Ada, es una chica de Motul, Ada Tzap, que estudió en la ESAI. Viene de una familia de trovadores. Su caso es verdaderamente extraordinario. Y ella casi fortuitamente, un día así, llega de casualidad a la orquesta sinfónica y se enamora del arpa. Hoy está estudiando doctorado en arpa en Estados Unidos. La tenemos aquí esta semana tocando de invitada. Vayan, apláudanla, échenle porras, ubíquenla, anímenla a ella y a muchos más. Y eso es lo que ha hecho la Sinfónica en 20 años. Más que si tocamos mexicano o no mexicano. La transformación de las almas, la transformación de las vidas, de las mentes de los seres humanos para hacer un Yucatán de verdad diferente. Eso es lo que estamos generando en la Orquesta Sinfónica. Ni siquiera melómanos. Yo no le apuesto a los especialistas en música, mejores seres humanos, gente que aprenda a disfrutar la música. Miguel, ¿y qué acciones? Porque en muchas ocasiones se ha comentado de que tal vez ha hecho falta un poco de difusión y promoción respecto a acciones muy concretas para generar identidad de la comunidad para con la Orquesta Sinfónica, que la hagan suya, que se apropien de ella y lo vean Claro. como algo que representa en su propio beneficio, como bien señalas. ¿Qué has pensado respecto a esto? Si hay acciones concretas a realizar. Mira, yo creo que en 20 años, antes de la pandemia, y eso me llena de orgullo presumirlo un poco, en 2019 era casi imposible ir a la orquesta sinfónica. No por elitista, no por nada, sino que era es un producto de alta calidad que en todo 2019, recuerdo que al inicio de la temporada nosotros vendemos abonos, como pasa en la Plaza de Toros. No es algo selectivo, no es algo exclusivo. Muchos productos artísticos, culturales, musicales, operan con una venta de abono que nos permite como institución tener un ingreso anticipado, pero a su vez es un riesgo porque también es un pasivo. O sea, cada vez que tú recibes pago anticipado de una serie de servicios que vas a dar, si se llega a cancelar alguna actividad y tú cancelas y te lo gastas, pues ya te metiste en un lío financiero, porque tienes que ver dónde sacar y devolver. Todo 2009, con la venta de abonos, no, imagínate, en 3 días se agotaban los boletos de la Sinfónica. No sé cómo llamarle a eso. Una alta demanda, gente que obviamente ya estaba muy comprometida, identificada con la orquesta. Ahora, difícilmente, o va a ser muy complicado, que muchísima gente, o toda la gente, o todos los yucatecos, se identifiquen. Porque regresando hace un rato te decía, no todos nacemos con la vida del deporte, no a todos nos tiene que gustar la música clásica. A uno les gusta el rock, el jazz, que me encanta, por cierto, pero no todos tenemos que consumir música académica. ¿Por qué? La riqueza de una sociedad es la pluralidad de las mentes. Yucatán es una cuna de grandes plumas, tú mismo escribes, ¿no? Es cuna de grandes plumas, es cuna de grandes trovadores. ¿Por qué vamos a anteponer la trova a la música sinfónica? No, o sea, hay espacio para todos. Ahora bien, una limitante que yo sí considero en nuestro proyecto, que podría acercarse más gente, pero no es así, es el precio del boleto. Y hay un elemento que no estamos mirando, los conciertos de la orquesta, por el modelo de negocio que tenemos, de que tiene que financiar con gobierno, taquilla y patronato, y hace rato comentaba que cada concierto tiene que ser autofinanciable, entonces nos obliga a tener una tarifa de boleto. Y eso yo estoy convencido totalmente que es una limitante, que hay mucha gente que no puede y no se va a acercar a la orquesta porque no puede pagar 300 pesos para un concierto, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Claro, buscar mecanismos alternos, vías, empresas generosas tal vez que nos ayuden a comprar, que venderles un proyecto, un concierto, abrirlo al público, quien cubra los gastos, quien cubra los fondos. Mecanismos hay, solo que hay que buscar la oportunidad y se puede hacer. Digo, la salida de los municipios es un poco esa parte también, ¿no? Es abrirnos a otros públicos, pero digo, también todos los conciertos los transmitimos en vivo,
De hecho, somos la única orquesta del país que todos los conciertos de viernes y domingo transmitimos por Facebook, por YouTube y todos los domingos, además, por Radio Universidad. Hace 19 años que transmitimos todos los conciertos dominicales y tenemos una clientela muy fuerte allá, porque hay que recordar que no todos manejan un teléfono, no todos tienen internet, y con Radio Universidad llegamos a más de 52 municipios con una, por FM a través de 103.9. Entonces, si te das cuenta, la orquesta no es nada más la gente que va los viernes y domingo, es además Sinfonízate, que tenemos los viernes en la mañana, es además la gente que nos ve en Facebook, que nos ve en YouTube y la gente en Radio Universidad. O sea, el alcance que tiene la orquesta es muy grande. Ahora sí que hemos democratizado la música para que todo mundo que le guste este género la consuma, ¿no? Miguel, y bueno, ya para cerrar, ¿qué ofrece esta nueva temporada? Ofrece la oportunidad de visitar una sala de conciertos excepcional. Mira, la verdad es que estamos muy contentos de que se haya proyectado, a los funcionarios en su momento culturales hayan tenido la visión de hacer esta sala de concierto extraordinaria. Es una sala de conciertos verdaderamente, no solo miras perfectamente bien, escuchas perfectamente bien, número uno, dos, y si no conocen el museo, que además, porque creo que mucha gente todavía no conoce, además de la sala, mejor dicho, la sala de concierto es solo un pedacito de este complejo maravilloso que se llama Palacio de la Música, que es un museo excepcional, que vale la pena visitar. Digo, como yucatecos debemos ser los principales y los primeros promotores de la música yucateca, mexicana, por supuesto, y ese es el objetivo de este edificio que se llama Palacio de la Música. Primero, la oportunidad de conocer esta sala. Segundo, escuchar una orquesta de altísimo nivel. Repito, una de las, creo que de las 5 mejores orquestas sinfónicas del país está aquí, en Mérida, muy a la mano. Y tercero, la posibilidad de escuchar la música universal, lo mejor de la música de todos los tiempos, la oportunidad de escuchar estos testamentos. Yo siempre lo comparo con eso, ¿no? ¿Qué tocamos? ¿Qué hacen los músicos? Nada más y nada menos que tocar fielmente, lo mejor que pueden, por supuesto, la música nacida del puño y pluma de los compositores, los que ya fallecieron y los que están vivos. Eso es la Orquesta Sinfónica Yucatán, y yo les invito de que pues no, que salgamos más allá, que no solo es guapango. Hoy vamos a escuchar una obra mexicana, una obra que se llama Postludio, de un gran compositor mexicano, y bueno, vamos adoptando y vamos haciendo, vamos creciendo nuestro repertorio individual, porque lo mismo pasa con los libros, no lees lo mismo cada semana, ¿no? O sea, si no vas a leer, cada vez que agarras un libro vas a agarrar el mismo. La idea es que vas haciendo una biblioteca, ya física o electrónica. Hoy día no, ya hay gente que ya todos los libros compra de manera electrónica. Con la música te invitamos a hacer lo mismo, a coleccionar experiencias, a salir de la quinta sinfonía de Beethoven, no, hizo 9, pero bueno, la quinta todo el mundo ubica, pero hay más que Mozart, hay más que Beethoven, hay más que Tchaikovsky, hay más que Brahms, es muchísima. Entonces les invitamos a incrementar su conocimiento en la música y a disfrutar. Requisitos para la sinfónica, ninguno. Ganas nada más de aprender, de escuchar, de darse la oportunidad de escuchar muy buena música, y fuera de ese requisito no hay ninguno más. Hoy es el tercer programa. Así es. De la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Los conciertos son viernes a las 8 de la noche, domingo 12 del día, y no tienen que ir a la taquilla del teatro si estás en el interior del estado o en otros estados. Pueden comprar sus boletos a través de nuestro sitio web www.sinfonicayucatán.com.mx. 3 sencillos pasos, adquieres tus boletos para garantizar tu mejor lugar para vivir una experiencia verdaderamente inolvidable. Pues ya lo saben, pueden visitar y conocer la sala de conciertos del Palacio de la Música, Centro Nacional de la Música Mexicana. Correcto. Donde hoy se está presentando la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Contador, siempre bienvenido a este espacio para difundir las actividades de la Orquesta Sinfónica. Gracias y felicidades por esta labor y por el espacio que le das a la cultura. La cultura también es algo muy importante, y qué bueno que le das este espacio y brindes este espacio para promover
en este caso específico, las actividades de la Orquesta Sinfónica Yucatán. Siempre bienvenido, contador. Muchísimas gracias por haber Miguel. aceptado esta invitación. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo, nos vemos el próximo viernes y tengan presente que por ahí nos encontraremos. Muchas gracias.